Hola y bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Bien, regresemos justo a donde lo dejamos en nuestro último programa. Eso estaría en 1 Corintios, capítulo 1. Regresaremos, versículo 17 por un momento y luego con suerte avanzaremos desde allí. Una vez más nos gustaría recordar a nuestra audiencia sobre los videos que están disponibles. Los videos han sido transcritos en los pequeños folletos y nos llamas al número 800 o nos escribes y te daremos la información para conseguirlos. Vaya, esos pequeños libros están teniendo éxito. Tuvimos una experiencia tremenda el otro día. Una joven dice que intenta ir a una casa donde hay una ama de casa relativamente joven y toca la puerta y ella dice, tiemblo como una hoja. Ella dijo, estoy muerta de miedo. Pero dijo, cuando alguien viene a la puerta, simplemente me presento, les digo quién soy y luego no estoy asociada con nadie. Pero dijo, si quieren averiguar sobre mí, pueden llamar a mi iglesia local y hablar con el pastor. Así que saben que soy completamente real. Y ella dijo, simplemente les doy tu pequeño libro número 1 y les pido que lo lean y que volveré en una semana. Y que si les gustaría tener un estudio bíblico en casa conmigo 1 a 1, ¿por qué no? ¿Estaría encantado de hacer eso? Bueno, ha probado con 6 damas y tiene 6 estudiantes. Y ella dijo, es simplemente emocionante. Y así hay todo tipo de posibilidades. Y tengo que asombrarme de que esa cinta 1 y el libro 1 han llamado la atención de muchas personas que pensaban que no tenían ningún interés espiritual. Así que nunca te desvíes de probar todas las posibilidades. Intenta lo que creas que puedas hacer para transmitir el mensaje. Está bien, ahora volvamos a 1 Corintios 1, versículo 17 de nuevo, donde Pablo está exhortando a los corintios a olvidar sus divisiones sobre a quién están siguiendo. Pero recuerda que el tema central para todos nosotros, ya seamos ricos o pobres, judíos o gentiles, negros o blancos, no hace ninguna diferencia. Todos somos sujetos a la gracia de Dios, lo que nos lleva entonces al Evangelio, no a un bautismo, sino al Evangelio, que es lo que él dice. Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Ahora, ¿recuerdas cuando Juan el Bautista fue comisionado a Israel? ¿Qué se le encargó hacer? Bueno, para bautizar. Y así las Escrituras son muy claras al respecto, que Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. Esa era su misión. Pero Pablo refuta eso ahora y dice, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Está bien? Y luego la siguiente parte de ese versículo, que no cubrí en el último programa, por eso volví a ello. Ahora por un momento él dijo, no con la sabiduría, las palabras. Mira, ¿puedes hablar hasta quedarte sin aliento? Eso no va a atraer a nadie. ¿Puedo hablar hasta quedarme sin aliento? Eso no va a atraer a nadie. Pero es cuando el Espíritu Santo abre el corazón. Recuerda, a menudo vuelvo a Pablo cuando conoció a Lidia por primera vez allá en Filipos. Y de nuevo, creo que eso está probablemente en Hechos 16 o 17. Y recuerdas que las Escrituras lo dejan tan claro que el Señor abrió el corazón de Lidia. Así que ella prestó atención a las cosas que Pablo decía. Está bien, esto es lo que está diciendo aquí. Él no vino con la sabiduría de la mentalidad humana. Él no vino con títulos intelectuales detrás de su nombre. Él vino con la simplicidad del Evangelio a esta ciudad pagana e impía. Y fue el Evangelio, ¿ves? Lo que transformó a esas personas corintias. Está bien, así que no vino con la sabiduría de las palabras ni con un alto intelectualismo. Ahora, ¿sabes que eso era parte integral de la cultura griega? Y recuerda, los corintios estaban en griego. Corintios está a unas, 30, 40 millas de Atenas. Era una cultura griega. Y los griegos estaban obsesionados con la filosofía. ¿Recuerdas cuando Pablo los confrontó en el Areópago? ¿Con qué se encontró? Eso es todo lo que esos filósofos hacían, día tras día.
Era para inventar algo nuevo sobre lo que pudieran filosofar. Pero Pablo dice, no vine con una filosofía, no vine con algo nuevo. Vine con el Evangelio, que es la cruz de Cristo. Ahora, el versículo 18 es uno de esos versículos elegidos. Eso es muy apropiado para hoy, porque la predicación de la cruz es para los que se pierden necedad. Ahora, ¿ves lo que dice eso? Al mundo perdido que nos rodea, y de nuevo vuelvo al ajetreo y bullicio de las autopistas y carreteras, a esa masa perdida, de humanidad que corre de un lado a otro. La cruz de Cristo es una necedad. Recuerda, he usado el ejemplo tan a menudo, un caballero solía estar en el programa hasta que se dio cuenta de que estábamos obteniendo suficientes números de la zona de Tulsa. Ya no conduce hasta aquí, pero él sabrá de quién estoy hablando. Y nunca olvidaré, vino a mi casa una noche, y siempre me gusta usar la ilustración. Había estado recogiendo heno todo el día, y era tarde en la noche, alrededor de las 10, y volví a casa del campo de heno, y allí está, esperándome. Y así lo llevé a la cocina y pusimos una olla de café, y lo primero que le pregunté fue, bueno, ¿de dónde vienes? ¿Qué tienes en mente? Yo nunca lo olvidaré. Y desearía a Dios que más personas hicieran la misma pregunta. Él dice, ¿quién en el mundo? ¿O es Jesucristo? Una buena pregunta. Porque mira, eso me dio la oportunidad abierta no solo de decirle quién era Cristo, sino de mostrárselo en las Escrituras. Todo eso se había logrado gracias a quién era Él. Una señora me dijo justo la otra noche, y esto nos sacude hasta los dedos de los pies. Ella dijo, Les, estuve en la iglesia toda mi vida. Y ella dijo, hasta que vine a tu clase, dijo, nunca supe por qué murió Cristo. Ahora piensa en eso. Ella no está sola. Tenemos millones allá afuera sentados en los bancos. Tienen una comprensión mental de que sí, Jesús de la Biblia fue crucificado. Bueno, sí, puedo aceptar que mi credo dice que fue resucitado de entre los muertos, pero realmente no saben por qué. No tienen afinidad con el hecho de que cuando Él murió, murió por ellos. Y eso es lo que dijo esta señora. Y cuando ella dijo, de repente me di cuenta de que Él murió por mí, eso hizo toda la diferencia en el mundo. Por supuesto que sí. Y así es la predicación de la cruz. Y el mundo allá afuera no quiere nada que ver con eso. ¿Les parece una locura que alguien haya muerto hace 2000 años? Dios mío, miles y miles de personas fueron crucificadas por los romanos. No fue un evento singular, pero sí fue un individuo singular cuya crucifixión sí hizo una diferencia, ha impactado al mundo desde entonces. Y así el versículo 18, de nuevo, la predicación de la cruz. La mayoría de la gente ya no quiere tocarlo ni con un palo de 10 pies. Prefieren ayudar a las personas con sus problemas. Prefieren ayudar a las personas a tener una mejor vida familiar. Intentarían pasar todo su tiempo ayudando a los esposos y esposas a tener una relación mejor y más cercana. Bueno, eso está bien y es bueno hasta donde llega, pero eso no es la predicación de la cruz. Y cuando predicas la cruz, entonces todas estas otras cosas encajan. Sí, todos asienten con la cabeza, absolutamente. Eso es lo que hace la diferencia. Está bien, versículo 19, ahora entonces, porque está escrito ahora, esto es del Antiguo Testamento cuando dice que está escrito. Y así el Antiguo Testamento dice, hablando desde la base de Dios, destruiré la sabiduría de los sabios y haré que nada valga la comprensión de los prudentes. Ahora, por supuesto, eso está mirando hacia el tiempo del fin, cuando Cristo va a regresar y va a poner todo en orden. Y no se basará en los intelectuales, no se va a basar en la academia, no se va a basar en logros científicos, se va a basar en su regla justa y absoluta, y así todas estas cosas llegarán a su fin. Y luego, el versículo 20, mira, les está dando un golpe directo a estos filósofos griegos. ¿Dónde está el sabio, ves? ¿Dónde está este hombre? Sabio filosófico. ¿Sobre qué se va a sostener? Nada. ¿Dónde está el que disputa de este mundo? ¿No ha hecho Dios necia la sabiduría de este mundo? Ahora volvamos a Romanos un momento. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1.
Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Romanos capítulo 1, versículos 21 y 22. Ahora, por supuesto, creo que Pablo está reflexionando hasta la Torre de Babel, cuando comenzaron todas las religiones falsas de este mundo, cuando comenzó toda la idolatría pagana y las mitologías. Y así dice en el versículo 21, porque aunque conocían a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni fueron agradecidos, sino que se hicieron vanos en sus imaginaciones. Ahora tienes la imagen. ¿Qué están comenzando a hacer? Están comenzando a filosofar, ¿ves? Están comenzando a generar pensamientos. Pensamiento más elevado. Y no fueron agradecidos, sino que se hicieron vanos, y su necio corazón se oscureció. Y el versículo 22 es el versículo que tenía en mente. Profesando ser sabios, ¿no? ¿Se convirtieron en qué? Necios. Los ojos de Dios. Mira, tengo derecho a llamarlos necios. Tengo que admirar sus logros, pero Dios sí lo hace. Y así, Él dice, cuando comienzan a elevar todas sus filosofías y su forma de pensar, y todo lo que sabemos que este tipo de personas hacen, Él dijo, ¿es solo tanta necedad? Se convierten en necios. Está bien, volvamos entonces a 1 Corintios versículo 21. Oh, este también es bueno. Mira, por eso estoy tomando estos versículos uno por uno. No voy a leer todo Corintios, voy a repasar ahora y luego, pero estos primeros versículos son simplemente demasiado buenos para dejarlos pasar. Versículo 21, porque después de eso, en la sabiduría de Dios, el mundo, por su sabiduría. En otras palabras, me gustaría poner el pronombre su, el mundo por su sabiduría, B, no conoció a Dios. Ahora mira la mayoría de las universidades, dije, la mayoría, no todas. Mira, la mayoría de los profesores universitarios hoy en día enseñan la evolución. Y cuando puedes enseñar y creer en la evolución, entonces ves que fuerzas a Dios fuera de todo. Esa es la trampa de la evolución. Si la evolución es cierta, entonces no hay necesidad de un creador, no hay necesidad de Dios, no hay a quien rendir cuentas. Y por supuesto esa es la base de la mayoría de nuestros problemas. Pero esto es exactamente lo que han hecho, ¿ves? Ellos han, por su propio pensamiento, provocado todas estas llamadas teorías. Eso deja a Dios fuera de la imagen. Y así Él dice por la sabiduría del mundo. Naturalmente no conoció a Dios, han echado a Dios fuera. La evolución y el humanismo secular no tienen lugar para Dios. Y ese es el núcleo de nuestro problema. Está bien, pero a Dios le agradó. En lugar de reunir a un montón de filósofos y pensadores de alto nivel y personas con un cociente intelectual muy alto, para juntar todo esto, Dios trae algo tan tonto como ¿qué? ¿Predicación? ¿Pero qué tipo de predicación? La predicación de la cruz. Léelo de nuevo. Porque después, en la sabiduría de Dios, el mundo, por su sabiduría, no conoció a Dios. Lo empujó fuera de su existencia, pero a Dios le agradó. Por la necedad de la predicación. Y recuerda de qué está hablando Pablo cuando dice predicación. Él está volviendo al versículo 18, la predicación de la cruz. Pero a Dios le agradó por la necedad de la predicación, salvar a aquellos que tuvieron sus títulos de ninguna manera, para salvar a aquellos que se arrepienten y son bautizados. Él no dice eso. Pero para ellos, ¿qué, Larry? Creer. ¿Ves? Y nunca me acuses de enseñar solo un fácil creer. Ya te he dado un ejemplo. Esta señora estuvo sentada en su iglesia toda su vida y sin duda creyó lo que estaba escuchando. Pero ella nunca creyó que Cristo murió por ella, la persona, hasta que nos escuchó enseñarlo. De la misma manera, creo que muchos que están recibiendo nuestra enseñanza, de repente se están dando cuenta de que es un acto de Dios. Eso abre comprensión de que el que murió hace 2000 años fue la respuesta al problema del pecado. Él es quien puede impartir vida eterna. Y de eso es de lo que está hablando aquí, que a través de la necedad de la predicación de la cruz, predicando el Evangelio, eso
transformará literalmente a aquellos que creen. Nada más, fe más nada. Ahora, el versículo 22, porque los judíos, dice, requieren una señal y los griegos buscan sabiduría. Ahora aquí básicamente tienes las dos categorías principales de la raza humana, ¿no es así? Judío y gentil, los tenemos a todos cubiertos. Ahora bien, dice que los judíos requieren una señal, los griegos buscan sabiduría. Supongo que debería ir al siguiente versículo y luego volveremos, pero ahora la mayoría de ustedes sabe lo que significa esa palabra. El otro lado, incluso en Minnesota ahora lo saben, que el viejo BUT en las Escrituras es el otro lado. Sí, los judíos y los gentiles tienen sus peculiaridades. Los judíos quieren señales, los gentiles dicen, dame filósofos altamente educados. Pero Pablo dice, sí, no prestamos atención a ninguno de esos, predicamos. Cristo, o el Jesús de Nazaret caminando por las carreteras de Palestina, no el Jesús que camina sobre el agua, no el Jesús que alimentó a los 5,000, no el Jesús que resucitó a Lázaro, pero el Jesús que era ¿qué? Crucificado. Y ahí es donde todo comienza. Para nosotros hoy, aquí es donde todo comienza. Ese Jesús, sí. Él mismo que caminó por las calles y carreteras de Palestina. El que realizó los milagros. El que tenía poder sobre la naturaleza y la vida y la muerte. Absolutamente, es el mismo. Pero es gracias a que Él fue a la cruz y resucitó de entre los muertos que ahora entramos en la historia. Y así Él dice, predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos una piedra de tropiezo. Oh, de hecho lo era. Porque todavía estaban buscando más señales. ¿Sabes? Eso casi me hace sonreír y debería hacerte sonreír. ¿Cuántas más señales necesitaban? ¿No les dio todo tipo de señales? Claro, lo hizo señal tras señal y milagro tras milagro. Y aún así, podían creer. Está bien. ¿Y los griegos? ¿Qué quieren? Es una locura para ellos. ¿Recuerdas? ¿Cómo llamaron a Pablo en el monte de Marte? ¿Cómo lo llamaron? ¿Un charlatán? ¿Un charlatán? Ahora imagina, aquí viene este hombre que ya había visto a multitudes salvadas de la idolatría pagana, que había establecido estas pequeñas iglesias por toda Asia Menor, ahora bajando por la costa de Grecia, y llega a Atenas. Y para este momento, estoy seguro de que el hombre está súper emocionado y está listo con el poder de Dios. Y creo que Pablo habló en Atenas, probablemente tan fuerte como en cualquier otro lugar en el que había estado. Y esos filósofos tontos lo llamaron un charlatán. ¿Captas la idea? ¿Captas la idea? Lo llaman un charlatán. Pero ahora regresemos al versículo 22. ¿Por qué hace este tipo de declaración? Bueno, como dije antes, sabemos que dado que había quienes se adherían a Pedro aquí en Corinto, debe haber habido un elemento judío. Ahora regresa hasta el inicio de la relación de Dios con la nación de Israel. ¿Cómo? Siempre les demuestra a esas personas que está en lo que sea que esté sucediendo. Señales, absolutamente. Y siempre les recuerdo a las personas, tengo que hacerlo por teléfono casi todos los días. Cuando Moisés y Aarón fueron ante el faraón, ¿qué hicieron para llamar su atención? Oye, tiraron la vara del pastor al suelo. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una serpiente. Todos conocen el relato. Pero aquí es donde tenemos que despertar y tener cuidado. ¿Qué hicieron los magos del faraón? Lo mismo. Y a través del poder de Satanás, sus varas de pastor se convirtieron en serpientes. Pero lo reconfortante es qué pasó después. La serpiente que Moisés y Aarón había tragado a todas las demás, mostrando que Dios seguía siendo supremo. Pero está bien, ahora todo lo que tienes que hacer es seguir a Israel a lo largo de sus cientos de años de historia, una y otra vez. Dios hizo lo sobrenatural. El primero que me viene a la mente, ¿recuerdas a Elías allá en el Monte Carmelo? Y él estaba confrontando a los profetas de Baal.
Israel estaba en una encrucijada. Y así Él levanta el altar, coloca los sacrificios, les instruye a que suban agua, sin duda del Mediterráneo. Ahí es donde está Carmelo. Y así empaparon los sacrificios, llenaron pequeña zanja alrededor del altar. Y los profetas de Baal gritaron y vociferaron, y Pablo se burló de ellos, ¿no sabes? Y él dijo, bueno, tal vez estén durmiendo. Grita un poco más fuerte, ya sabes el relato. Y entonces, ¿qué hizo Elías? Oh, él hizo descender fuego del cielo, y consumió el agua, y consumió los sacrificios. ¿Qué fue eso? Sobrenatural. En ese momento, Israel tuvo un despertar, pero una y otra vez Dios realizó señales y milagros para el beneficio del judío. Y luego cuando Él vino en su ministerio terrenal, eso fue la única razón por la que realizó las señales y milagros una y otra vez, era para convencer a Israel. ¿De quién era Él? Está bien. Ahora Pablo está trayendo eso a la narrativa del Nuevo Testamento para que entendamos que la mentalidad judía seguía siendo, muéstrame una señal y tal vez crea. Los griegos, por otro lado, no están obsesionados con las señales. Están obsesionados con la filosofía intelectual. Y Pablo dice, no me adhiero a ninguno de los dos. No voy a venir mostrando señales, maravillas y milagros. No voy a venir aquí a filosofar, pero voy a predicar a Cristo crucificado. ¿Ves qué simple es? ¿Y eso es todo lo que se necesita? Eso es todo lo que se necesita. De nuevo, la otra noche simplemente enseñamos, como suelo hacer. No hice una invitación. Ni siquiera enfatizamos el Evangelio en sí. Pero después de que llegamos a casa esa noche, nos enteramos de que una joven se había salvado. ¿Sabes? No soy yo, pero así es como trabaja Dios. ¿Sabes? No me gusta dar demasiadas historias en este programa. ¿Sabes? No lo hago. Pero siempre tengo que pensar en una pequeña anécdota que leí hace muchos años. Estas personas tenían un abuelo y un padre anciano que era muy beligerante hacia las cosas espirituales. Nunca pudieron hacer que fuera a la iglesia y no escuchaba a nadie que le hablara de Dios. Pero finalmente, un día, ya estaba muy cerca de los 90 y sabían que no iba a vivir mucho más, pero lograron que fuera a la iglesia. Y he aquí, el predicador predicó sobre las genealogías en el Antiguo Testamento. Fulano nació de Mengano y murió. Fulano engendrado por Mengano y murió. ¿Sabes esos? Y fulano fue engendrado por Mengano y murió. Y todo el tiempo que estaban sentados allí, ¿por qué? De todos los días, nuestro pastor no predica sobre la salvación en lugar de la genealogía del Antiguo Testamento. Bueno, puedes entender eso. Pero, ¿sabes? Después de que llevaron al anciano a casa al día siguiente, ¿qué crees que le llegó? Y murió. Y murió. Y murió. Y entonces le dio. Estaba a punto de... Y así el anciano pidió el plan de salvación. Así que ves, nunca sabemos qué usará Dios. Algo que nunca se nos ocurriría. Pero Pablo está diciendo que en la base de todo está predicando a Cristo crucificado. Está bien, verso 24 ahora. Pero a aquellos que son llamados ahora, los llamados de las Escrituras, los elegidos, los santos, los creyentes, son todos lo mismo, al menos en mi opinión. Y así aquí, los creyentes, los llamados, ya sean judíos o griegos, y hay otra razón por la que creo que teníamos judíos en la iglesia de Corinto, judíos y griegos, Cristo, el poder de Dios. ¿Y qué más? La sabiduría de Dios. Ahora, un comentarista que leí hace un tiempo sobre Corintios dijo que el tema principal de 1 Corintios es la sabiduría. La sabiduría de Dios se distingue de la sabiduría de los hombres. Y puedo estar de acuerdo con esa parte en particular, especialmente cuando llegamos al capítulo 2, donde Pablo enfatiza eso. No importa cuánta sabiduría terrenal tengamos, solo la sabiduría de Dios es la que nos convierte en algo que Dios puede usar y no hay duda al respecto. ¿Está bien? Versículo 25. Porque la necedad de Dios. La necedad de Dios, ¿en los ojos de quién? ¿Ves? En los ojos del hombre Dios está siendo necio. ¿Ves? En los ojos del hombre Dios está siendo necio. ¿Cómo podemos decir eso? Bueno, el hombre piensa que Dios es necio cuando dice que puede salvar a una persona de la existencia más miserable, de lo más bajo, y puede convertirlo en un santo.
Bueno, eso es necedad para la humanidad. Pero ¿qué dice la Escritura? Esa necedad es aún más sabia. El mayor filósofo, esa necedad es aún más sabia que el mejor educador. Está bien, y la debilidad, Dios es más fuerte que la de los hombres. Ahora sabemos que Dios en realidad no es débil, ¿verdad? Pero algunas de las formas en que hace las cosas, el mundo diría que eso es debilidad, ¿ves? Y me imagino que se basa en el hecho de que incluso en el Antiguo Testamento y también en el ministerio terrenal de Cristo, si alguien te maltrata y te golpea en la mejilla, ¿qué haces? Pon la otra mejilla. Bueno, eso es debilidad a los ojos de los hombres. Pero en la forma en que Dios hace las cosas, eso es más fuerte que los hombres. ¿Está bien? Bueno, supongo que nos quedan un par de minutos. Sigamos hasta el versículo 26 y 27. Porque dice, ya ves, tu llamado, hermanos. Ahora recuerda, estos corintios son carnales. Tienen muchos problemas, pero él dice que son hermanos y que tienen un llamado. Cada creyente tiene un llamado. No significa que tengas que ser un predicador, o un pastor, o un maestro, o un evangelista, o un misionero. Pero hay algo que Dios quiere que hagas. Él tiene un plan para tu vida. Y creo que depende de cada uno de nosotros buscarlo, descubrirlo y saber que Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Está bien, pero ahora aquí está lo asombroso. De todas las multitudes que han estado en el planeta y que incluso están hoy, Dios no usa a los que pensamos que debería usar. ¿No es asombroso? Porque dice, no muchos hombres sabios según la carne son llamados. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en eso? ¿Cuántos intelectuales, altamente educados, muy pulidos, lo que llamaríamos realmente, aptos y apropiados para proclamar el Evangelio? ¿Cuántos hay? Muy pocos, si es que hay alguno, porque Dios no usa a ese tipo de personas. Dios solo puede usar aquello que a los ojos del mundo no es nada. Ahora, en el poco tiempo que nos queda, los voy a llevar de vuelta a Moisés, el ejemplo principal. Aquí, Moisés se había convertido en el segundo hombre en Egipto, que en esos días era la nación más grande en el mundo conocido de entonces. El segundo, bajo el faraón, tenía todo el poder y la autoridad, creo, sobre los ejércitos, sobre operaciones civiles, construcción de caminos, puentes. Moisés estaba a cargo de todo. Y Moisés pensó que podía ir y guiar a los hijos de Israel fuera. ¿Qué pasó? ¿A dónde tuvo que enviarlo Dios? A la parte trasera de un desierto para ser un apestoso. ¿Qué? Pastor de ovejas. Y las ovejas, a los ojos de un egipcio, eran una abominación. ¿Ves? Y sin embargo, fue a ese lugar de abominación donde Dios tuvo que poner a este siervo para sacarlo de su elevada posición y llevarlo a la nada. Más que un humilde pastor de ovejas, probablemente había perdido todas las habilidades de comunicación, no a nadie en su mayoría, y de esa circunstancia de ser un don nadie. Ahora Dios dice, ve a Faraón. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Bloque 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Apartado 760, Quinta, Oklahoma, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.